Debido a la falta de suministro eléctrico en una zona, se ha detectado el fallo de un cable material 1 que permitía el paso de corriente. Estos cables están recubiertos por unas camisas de otro material, material 2, para protegerlos de cargas externas. La disposición de la camisa es tal que ajusta perfectamente y sin rozamiento sobre el cable. El paso de corriente produce un aumento de temperatura del conjunto e incremento de T. Determinar cuál es el estado tensional del cable y de la camisa en función de las propiedades elásticas y dimensiones de ambos componentes. Si la tenacidad de fractura de la camisa es KIC2, determinar cuál es la sensibilidad que debería tener un equipo de inspección de grietas para trabajar con un coeficiente de seguridad N. Para simplificar los cálculos, utilícese el factor de intensidad de tensiones de una placa de grandes dimensiones con una grieta pasante. Conoces E1, Nu1, Alfa 1, D1, E2, Nu2, Alfa 2, D2, y sabes que el espesor de la camisa es E2 también. Sabes que D2 es mucho mayor que E2, es decir, que te está diciendo que esa camisa es de pared delgada. Y además te sabes que alfa 1 es mayor que alfa 2. ¿Qué quiere decir que alfa 1 sea mayor que alfa 2? Pues que si están así sujetos, este es el material 1 que está dentro y el otro es el material 2 que lo recubre, cuando suba la temperatura de los dos, el elemento 1 se va a intentar estirar más de lo que se va a tender a estirar el elemento 2, ¿vale? Es decir, que va a generar una presión entre los dos. Si alfa 1 fuera igual a alfa 2, lo que pasaría es que los dos estirarían lo mismo y llegaríamos a una situación sin tensiones igual. Y si el elemento de fuera se estirara más que el elemento de dentro, lo que pasaría es que al final aquí se generaría una holgura entre los dos, es decir, que tampoco habría tensión. Son cosas que pueden pasar en la vida real, no tienen por qué no pasar, pero si en un problema normalmente lo que suele pasar es que el elemento de dentro tenga más tensión que el de fuera para que se te genere que tengas que buscar una compatibilidad de formaciones. Con los datos que tenemos podemos decir que el elemento 1 no deja de ser más que un elemento macizo al que estoy aplastando alrededor con una presión P. Es decir, que el tensor de tensiones de 1 será igual a menos P 0. Supongo que en Z no está pasando nada, porque no te están dando tapas, es como si en Z se puede estirar todo lo que quiera. Y 2, sigma sub 2, es un depósito de pared delgada con una presión P, es decir, son 0 P por R2 partido por E2, que supongo que lo conozco, partido por 0. Conoces el diámetro, o sea que conoces el radio también. Bien, la única problema que tienes es que no sabes lo que vale P, es decir, que cuando te pregunto el estado tensional del cable es justo esto, pero no sabes cuánto vale la presión, es decir, que no lo tienes calculado. Para calcular cuánto vale P tienes que buscar una compatibilidad de deformaciones. ¿Y cuál es la compatibilidad de deformaciones? Pues la compatibilidad de deformaciones sería decir que el incremento de radio del elemento de dentro tiene que ser igual que el incremento de radio del de fuera. Recuerda que para buscar compatibilidad de deformaciones lo que hacemos es buscar elementos en contacto. Y si esto no hay ninguna holgura y luego sigue sin haber ninguna holgura, significa que ese punto, lo que haya crecido uno, ha tenido que ser lo mismo que crezca el otro. Eso será el radio de 1 que por epsilon teta de 1 tendrá que ser igual a el radio de 2 por epsilon teta de 2. Como están en contacto y este es de pared delgada, el radio de los dos, el diámetro de 1 y el diámetro de 2 son aproximadamente iguales. ¿Por qué es de pared delgada? Porque D2 es mucho más grande que E2. ¿Vale? Es decir, que esto lo puedo simplificar. Aunque no se pudiera simplificar, tendrías que decir que en el punto que están en contacto el diámetro es el mismo. O sea que está bien. Dirías que R, que multiplica a epsilon teta del primero, que será menos P partido por E sub 1 menos nu sub 1 partido por E sub 1 multiplicado por menos P otra vez, más alfa sub 1 por ese incremento de temperatura que tengo, que es dato, porque te lo estoy diciendo. Siempre que te digan, tengo un incremento de temperatura, incremento de T. Al final, como está en el enunciado, es como si fuera un dato, como si te dijeras un incremento de temperatura de 5 grados, lo que sea. ¿Vale? Eso tendría que ser igual a R, que multiplica a sigma sub teta del segundo, que es P por R2 partido por E2, dividido entre E2. Ahora sería menos nu2 partido por E, pero 0 más 0, o sea que no lo tienes que tener en cuenta porque es 0, más alfa 2 por el incremento de temperatura. Y de aquí tu única incógnita es P. Una vez que sacas P de aquí, que lo despejas, que lo sacarías como son letras, no hace falta que lo hagas,
como son, una vez que lo tienes, ya tienes P y por lo tanto ya el primer apartado, que es el estado tensional, ya lo tienes, tanto del elemento de dentro como el de fuera, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta es, si la sensibilidad de la fractura es K y C, determinar cuál es la sensibilidad que debería tener el equipo de inspección de grietas. ¿Qué es la sensibilidad de un aparato de medida? La sensibilidad del aparato de medida es la medida más pequeña que es capaz de medir, ¿vale? Es decir, si yo estoy buscando la medida más pequeña y tú sabes que el factor de concentración de tensiones te dice utilizas el factor de intensidad de tensiones de una placa de grandes dimensiones, eso significa que K sub I es igual a sigma por raíz de pi por A. Este elemento se rompe cuando K sub I sea igual a K y C, que lo conoces. Y si yo quiero saber la sensibilidad más pequeña que sea capaz de medir, lo que necesito saber es qué tamaño de grieta más pequeño me podría provocar la rotura. Es decir, me hace falta saber la tensión máxima. La tensión máxima siempre es la tensión principal 1, y como aquí lo tienes en tensiones principales porque no tienes tensiones tangenciales, la tensión principal 1 es esta, que es sigma sub θ. Es decir, que las grietas más peligrosas serían las que se suceden justo en el eje Z. ¿Por qué? Porque su tensión es sigma sub θ. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues planteas que K y C2, que es justo este de aquí, tendrá que ser igual a P por R2 partido por E2, la P la que acabas de calcular, la raíz cuadrada de pi por A, de ahí despejas A, y como es una grieta en el medio, la sensibilidad, lo que vas a medir, esto no es realmente A, sino esto es 2A. 2A debería ser tu sensibilidad, es decir, despejarías la A y con tu sensibilidad sacarías 2A y ya está. Como está todo con letras, simplemente te lo dejo indicado, pero para que entiendas cómo se hace. Y eso es lo que te está pidiendo en este problema.